Vamos a ir entonces a nuestro estudio bíblico del día de hoy, el amor de Dios. Es ya nuestra cuarta unidad, Amén. así que comenzamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ir entonces a Efesios capítulo 3, versículo 17 al 19, hermana Elimei. Amén. Dice así en el nombre del Señor Jesús, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. A modo de introducción quiero explicarles y hablarles de lo siguiente. Tener un concepto apropiado de Dios es una de las fuerzas más poderosas en la tierra para llevarnos a una vida realmente cristiana. Esto tiene que ver con la manera de cómo nosotros, siendo sus hijos, percibimos a Dios, cómo lo recepcionamos y en lo que pensamos en Él en verdad. ¿Cómo pensamos que es Dios? ¿Cómo recepcionamos su esencia? ¿Y qué pensamos de Él en verdad? Eso debemos nosotros hoy contestar esa duda y tenerlo completamente claro. Nuestra capacidad de amar a Dios como Él desea que lo amemos depende de que tengamos nosotros un concepto apropiado de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que debemos de entender es que aquellos que nunca han experimentado amor humano a menudo tienen una visión un poco distorsionada de Dios. La Biblia nos dice que usted y yo, es decir, nosotros, fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Amén. Ahí todo correcto, ¿cierto? Usted y yo entonces fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Pero, aquí viene un pero. Desafortunadamente, algunos de nosotros hemos estado ocupados tratando de crear un Dios, no nosotros a su imagen, sino que nosotros queremos adaptar a Dios a nuestra imagen. Y eso significa que si nosotros adaptamos a Dios a nuestra imagen, tendríamos, por supuesto, a un Dios lleno de limitaciones. Amén. Lo vamos a ejemplificar de esta manera. Los niños, cuando crecen, a menudo escuchan declaraciones como: si haces eso, Dios te va a castigar. Dios no te va a amar jamás. Vendrá el castigo del Señor. Entonces, si repetitivamente nosotros hacemos o mostramos a un Dios malo, terrible, nuestros hijos van a tener ese concepto. Con la imagen de un Dios, cierto, listo a castigar con ira a la humanidad cada vez que se pueda. Y no es de maravillarse que cuando los niños crezcan vayan a rechazar a Dios. ¿Cómo yo voy a tener ese Dios
que por todo me castiga. Es un Dios malo que lo único que quiere es vernos, ¿cierto?, fracasar y que cualquier cosa te voy a castigar. Hasta, entre paréntesis, y aquí hay un paréntesis importante, la Biblia dice, ay, si se ocupa el nombre de Jesús en vano. Y yo siempre he visto o he escuchado muchos hermanos, hermanas, que para poder reprender a sus hijos y para poder darse un poco de autoridad, ocupan el nombre de Dios. Gamaliel, en el nombre de Jesús. Lo despertamos, estaba durmiendo ahí el switcher. A ver, Elimei, en el nombre de Jesús, deja de hacer eso. En el nombre de Jesús para allá, en el nombre de Jesús para acá. Entonces, y finalmente, banalizan el nombre y no le dan la benevolencia o no le dan, ¿cierto?, el lugar apropiado que el nombre de Jesús tiene, que es el nombre por sobre todo nombre. Entonces, tristemente sus padres a estos niños le han mostrado un Dios que ellos no pueden amar. ¿Cómo podemos amar a un Dios que por todo nos castiga? Que cualquier cosa que hago, en el nombre de Jesús, te voy a castigar. Y le dan ahí su pape santo, su golpe santo. Muchos se ríen y eso lo hemos visto muchas veces. Entonces, por favor, dejemos de lado el nombre que por sobre todo nombre y no lo banalicemos. Y también es culpa nuestra de los padres que cuando los niños tomen una decisión de poder servir y seguir a Jesucristo, no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque no hemos dedicado, directa o indirectamente, a meterle miedo a nuestros hijos con el Señor. Como un Dios severo, como un Dios que nos ama, como un Dios que te va a castigar. Y tristemente, no tan solo hay niños, sino que hay mucha gente ya adulta y con un concepto aún mal creado en sus mentes, en sus corazones, que así vienen a Jesús. Vienen por temor. Pero este tipo de relación rara vez dura. Uno no viene al Señor por temor. Uno no viene a Jesucristo, ¿cierto?, porque me da miedo, me van a castigar, me van a golpear, porque el Señor se va a enojar si no te conectas esta noche y escuchas el estudio bíblico, ves el estudio bíblico. Hermano, Dios no trabaja así. Quiero citar a un escritor que me gusta mucho, que es John Powell, y en su libro ¿Por qué tengo miedo de amar?, cita lo siguiente, y lo voy a leer literal, así que abro comillas. El miedo es un vínculo de unión frágil, una frágil base de religión. La persona que sirve por temor, sin amor, tratará de negociar con Dios para asegurar un lugar en el cielo de su Dios. Hará pequeñas cosas por Dios, dará pequeñas ofrendas, dirá pequeñas oraciones, etc. Vida y religión serán para esta persona un juego de ajedrez, no un asunto de amor. ¿Y cuánta verdad hay en todo esto? Porque finalmente, quien está en los caminos del Señor o cree amar al Señor, pero lo hace por temor. Una cosa es el temor por miedo, ¿cierto? Pero otra cosa es también el temor reverencial, que ese es
el que nosotros debemos de tener, por respeto, por quién es el Señor, por el amor que Él nos tiene a nosotros, por ese pago infinito que hizo en la cruz por todos nosotros, tenemos un temor reverencial. Y eso es bueno, eso es el verdadero temor que uno debería tener, pero no ese de que me va a golpear, Señor, es que tú me vas a castigar porque no hago esto, y si yo pacto esta ofrenda contigo, tú me vas a dar esto otro. Hermano, Dios no juega a las mandas. Dios no juega al tú me das, yo te doy. Dios no es así, Dios es soberano. Y lo primero de todo, Él ni siquiera necesita de nuestras finanzas porque Él es el rey de todo, el cielo y la tierra. Él tampoco te dice, pacta, usted quiere ser sano de COVID, ahí está mi cuenta corriente, pacte 1 millón de pesos y por ese pacto voy a interceder al cielo y usted será sano. 3 millones de pesos el cáncer, 4 millones de pesos el SIDA y así sucesivamente. Eso es mentira. Eso es absurdo. Dios no juega al ajedrez con su amor. Él simplemente ama y no condiciona su amor. Hay vemos entonces una visión totalmente distorsionada y limitada que la mayoría de nosotros tiene de Dios. Y no tiene que ver nada en absoluto con el Dios revelado en la Biblia. Ni siquiera refleja al que se ha manifestado a nosotros a través de nuestras vidas, en nuestros ministerios, ¿cierto? Y por supuesto, ni siquiera en la muerte y en la crucifixión de Jesucristo. La Biblia nos declara la naturaleza misma de Dios. Y quiero que entienda bien, habla de naturaleza de Dios. Número 1, Dios es santo. Amén. Dios es santo. Y para eso queremos que usted lea Levíticos capítulo 19, versículo 2. Amén. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Amén. Dios es luz. Amén. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Dice así, Primera de Juan, capítulo 1, verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Amén. Por último, dentro de su naturaleza, Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, y luego vamos a leer el versículo 16. Dice así, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Verso 16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Amén. Lo primero que debemos dejar en claro, y gracias, ¿cierto? Porque vemos que hay muchos conectados aún, ¿cierto? Amén. Estos no son atributos ni características de Dios. Estamos hablando de la esencia de Dios. Él no tiene santidad. Él es santo. ¿Me entiende? No es que Dios tenga amor.
Él es amor. ¿Me entiende? Entonces, vamos a entender ahora la grandeza de su amor. Pablo nos dice que si queremos estar llenos de toda la plenitud de Dios, necesitamos ser capaces de comprender, de entender la grandeza, la amplitud, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios. Ahora, luego, después de hacer tal declaración, concluye que el amor de Cristo, y en esto me gozo, el amor de Cristo sobrepasa el entendimiento. El amor de Cristo, ¿qué cosa hace? Sobrepasa el entendimiento. Es más amplio que la distancia que hay entre Oriente y el Occidente. Es más alto incluso que los cielos y más profundo que el océano. Es decir, que cuando Pablo hace este análisis profundo del amor de Dios, en un par de palabras, simplemente, Dios no tiene fronteras y tampoco tiene limitaciones. Amén. Qué maravilloso esto, ¿cierto? Dios no tiene fronteras y tampoco tiene limitaciones. Así es. Aleluya. No puedo dejar de decir aleluya. Y glorifico al Señor por esto. Porque cuando alguien te dice, ¿y el Señor me podrá perdonar lo que he hecho? Mira, si tú no has blasfemado en contra del Espíritu Santo, si tú no has blasfemado contra su nombre que es santo, Él es amplio en perdonarte. ¿Por qué Él es amplio en perdonarte? Número uno, porque Él es el amor. Y segundo, su amor no tiene fronteras ni limitaciones. Gloria al Señor Jesús una vez más. Si usted va a una librería cristiana y una librería secular, se podrá dar cuenta que existen miles y miles de títulos que hablan acerca del amor. Pero aún al juntarlos todos estos títulos no pueden hacer justicia ante este tema que es inagotable. ¿Cuántas canciones de amor se han escrito? Tanto en lo secular como en lo divino. En lo secular que hablan, ¿cierto?, del amor de pareja, el amor eros. Y en lo que nos respecta a nosotros, nos habla del amor de Dios. Cantar de los Cantares habla, ¿cierto?, del amor entre el amado y la amada. Una relación maravillosa. Perdón. Y así vemos salmos como habla, cánticos. Y son muchas y muchas las escrituras que nos hablan del amor de Dios. No es de extrañar que en 1917 un autor llamado FM, no es Felipe Mella, otro autor, FM, ¿cierto? Lehman escribió estas palabras en su himno popular, El amor de Dios. El amor de Dios va más lejos de lo que la lengua o la pluma pueden decir. Va más allá, dice, de la estrella más alta y alcanza aún el infierno más profundo. Eso es una parte del verso. Y una parte del coro dice así: oh, el amor de Dios, cuán rico y puro, fuerte y sin medida, para siempre permanecerá
el canto de los santos y de los ángeles. Finalmente, el verso que lo expresa mejor que cualquier otra persona haya sido capaz de escribirlo, lo dice de esta manera. Si hubiese tenido mejor garganta, se lo canto, de verdad. Pero hoy día no lo voy a cantar, así que se lo voy a recitar como un poema. Podríamos con tinta el océano llenar y hacer de los cielos, cierto, pergamino, con cada tallo en la tierra una pluma y cada hombre un escribano maestro. Para escribir el amor de Dios secaría el océano, no alcanzaría el rollo de pergamino y no lo podría contener, aunque se estirase el cielo sin medida. Qué impresionante el amor de Dios, lo grande que es. Un difunto hermano pudo escribirlo así en su canción, mi agradecimiento a él. Y abro comillas porque lo voy a leer literal. Pero la lengua mortal nunca podría decirlo del todo, ni darle las gracias por ese amor maravilloso. Y así continúa la tarea insuperable de tratar de entender y de describir la grandeza del amor de Dios. Quizás es imposible para nosotros poder realizarlo, comprender y definir de una forma absoluta el amor de Dios. Pero es importante que de alguna manera usted y yo lo sepamos. Y qué importante es la unidad del día de hoy, que usted y yo podamos entender, podamos saber, y no tan solo de una forma cognitiva de la sapiencia, ¿cierto? De poder entender, razonar, porque no se puede razonar, sino que nuestro corazón esté convencido de lo grande que es el amor de Dios. Cuando nosotros tratemos de entender un poco esto, nuestra relación con Dios mejorará grandemente y de una forma gloriosa, gratificante. ¿Por qué? Porque vamos a tener conocimiento y a la vez idea de la vasta belleza de lo que es la persona de Dios. Aleluya, amén. Es por eso que cuando nosotros actuamos mal, cuando no podemos refrenar nuestra lengua, cuando nuestro carácter muchas veces nos lleva deprisa, ¿cierto? Nos lleva de apuro, es porque simplemente no estamos representando el vasto amor de Dios. Y con nuestros hechos finalmente estamos negando ser embajadores de quién es el amor. Pero ¿cuántos de nosotros queremos hoy en día poder tener conocimiento e idea de la belleza de su persona? Por eso es que me gusta cuando cantamos enamorarme de Cristo. Porque nos enamoramos de la sutileza, de lo profundo, de la profundidad de su esencia. Y cuando nosotros entendemos de esta profundidad y de esta sutileza, Jesús mismo nos ayudará a amarlo como Él merece ser amado. Mire qué maravilloso. Él nos va a decir, haz esto porque esto a mí me encanta. Es un ejemplo, ¿cierto? Hay cosas que como matrimonio a ti no te gusta que yo haga. Y hay cosas que
No, no llores, Gamaliel, por favor. Algún día te vas a casar y vas a saber de lo que estoy hablando. Pero hay cosas que te gustan, ¿cierto? Que te sorprendan, y que tú dices, sí, esto me gusta. Y por ahí tú dices, me gustó lo que hiciste hoy, podrías hacerlo más seguido. ¿Por qué? Porque tu corazón se alegra. No, ya, no voy a decir que te regalé rosas hoy día. Sí. Podría hacerlo más seguido, ¿cierto? Así funciona Dios tal cual. Dios nos va a ayudar a amarlo como Él merece ser amado. Veamos las características del amor de Dios. Número 1, Dios es fiel. Diga conmigo ahí donde está, Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. Muy bien. Uno de los temas favoritos del rey David fue la fidelidad de Dios. ¿Qué dice el Salmo 36, versículo 5? Dice así en el nombre de Jesús: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Salmo 119, versículo 90. 119, ¿completo? No, versículo 90 solamente. De generación en generación es tu fidelidad, tú afirmaste en la tierra y subsistes. Subsiste. Amén. La palabra verdad, como se usa en la mayoría de las escrituras del Antiguo Testamento, proviene de la palabra hebrea emeth. Y esta palabra emeth significa estabilidad, confiabilidad, verdad, certeza y fidelidad. Ahora, si lo asociamos a este mundo que es totalmente inestable, cuando a menudo parece difícil saber en quién podemos confiar, qué maravilloso es saber que Dios es fiel. Amén. Amén. Qué maravilloso es saber que Dios es fiel. ¿Qué dice el Salmo 50? Salmo 57. 57. Verso 10 dice así: Porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Amén. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia. tu misericordia. Una de las palabras que más le gustaba a David es la palabra misericordia. Y este texto, ¿cierto? El Salmo 57 comienza con la palabra misericordia. Empieza, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia, ¿cierto? Y luego David comienza a hablarlo y lo hace de una forma maravillosa. Dice, porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé. Hasta que pasen los quebrantos, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará, ¿cierto?, su misericordia y me salvará de la infamia del que me agobia. Amén. Y luego viene lo que usted acaba de leer. Porque grandes es hasta los cielos tu misericordia y tu verdad hasta las nubes. Y el Salmo 117, versículo 2, ¿qué dice? Y la fidelidad de Jehová es para siempre. Y la fidelidad de Jehová Es para siempre. es para siempre. Ahí nuestra hermana Mirta nos pone un cántico, ¿cierto? Dice, sonríe que Jesús
te ama. Sonríe que Jesús te quiere. Sonríe que Jesús te da la vida. Sonríele a Jesús de Nazaret. Canta, canta para Dios, porque Jesús me libertó. Canta, canta para Dios, porque Jesús me libertó. Canta. Amén. Gloria al Señor Jesús. Me gusta eso, que interactuemos. Amén. Gracias, hermana Mirta. Siempre ahí atenta usted a la escritura. Póngale un 7 ahí, por favor, señorita maestra. Luego, cierto, de entender esto, vamos a comprender el amor y la ternura de Dios. Sí. Tenemos un Dios totalmente tierno. Amén. Y otro de los temas favoritos en las canciones del rey David fue la bondad de Dios. ¿Qué dice el Salmo 36, versículo 7? Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Amén. Cuán precioso, Dios, es tu misericordia. Por eso dice. Me gusta hijos. Eso. Por eso. Los hijos de los hombres se amparan bajo las sombras de tus alas. Qué glorioso. Amén. Vamos al Salmo 63, versículo 3 y vamos avanzando. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Marino lo cantaba, ¿cierto? Tu misericordia es mejor que la vida. Es mejor que la vida. Yo me la sé con otra entonación. Tu misericordia es mejor que la vida. Y hasta ahí nomás porque no me gustaba, Marino. Mis labios te alabarán y así mi vida te bendecirá. Y en tu nombre mis manos alzaré. Amén. Me la sé yo con más ritmo. Sí, era más lindo, sí. Marino era como más meloso, así que, pero igual, vaya ese saludo a Estanislao Marino y a todos ustedes que de seguro a alguien más le gustó, ¿cierto? Bueno, mi papá tenía todos los cassettes, así que los tenía que escuchar todos, así que por ahí yo creo que no me gustaba mucho, pero sí lo respetaba a él mucho, que le gustaba, le encantaba. Vaya ese saludo también a Manolito Castro, que es también un fan de Estanislao Marino. ¡Santo! Seguimos. Note la elocuencia de David. Tu misericordia es mejor que la vida. Cuando David escribe acerca de estas hermosas cualidades, que son, cierto, partes del amor de Dios, algo tan profundo. Cuando David escribe de estas cualidades que son partes del amor de Dios, dice, hasta las nubes, hasta los cielos, permanece para siempre, mejor que la vida. Pero en ninguna parte David se hace más expresivo que cuando escribe acerca de las misericordias de Jehová. Amén. Y aquí vamos a hablar del himno número 1 de David. La mayoría de las iglesias tienen un himno o coro que parece ser el favorito de la multitud. No sé cuál será el de nosotros en realidad. Quizás para Gamaliel el Señor eres fiel, que nos ha hecho cantar 5.000 versiones y todavía nos sorprende con la 5.001, que va a salir el próximo lunes, el próximo domingo, de seguro. O Amigos Shalom también. Amigos Shalom. Sí. Gamaliel lo escucha y se pone a llorar de una. Pero le toca el corazón. Vamos a cantarla para que llore. Sí, para que lo vamos a cantar más seguido, eso, para que sienta algo ahí. No, Gamaliel está muy sensible. Como lo decía, ¿cierto? Se canta en casi todos los servicios. Una alabanza que se canta en casi todos los servicios. ¿Cuál cantábamos casi todo? Gloria te daré. Un tiempo que la cantamos, pero gracias al Señor ya ahí la
La, Ahora, ¿cuál cantamos más seguido? más seguido. No, estamos más amplios. Pero toda la iglesia, alguien que me ponga ahí, a ver, una pregunta, a ver, los que están ahí atentos. ¿Cuál es el corito que no puede faltar en todas las reuniones en su iglesia? Antiguamente para nosotros era prometiste regresar. Sí. En los tiempos ciertos de nuestro pastor Sergio. Eh, Hoy día no sé, en realidad cantamos tantas canciones que yo las tarareo nomás porque Para no, mí todas son favoritas. todas son mis favoritas. A ver, usted hermana, usted hermano, pastor, amigo que nos está escuchando, ¿cuál es la canción que no puede faltar en sus reuniones cada vez que se congregan? ¿Alguien puso algo? Están durmiendo. Ya, vámonos, ya vamos. Nadie está atento. No, la Mercedita dice, a mí también me gusta la alabanza de Marino. ¿Cuál alabanza le gusta a Mercedita? A ver si la sabemos y la cantamos al tiro. No. No. Pero ¿saben? Himno, cuando el líder anuncia el himno número 1, el 440, cuán grande es él, ¿cierto? Con todas Sí, ayer sus la estrofas. cantamos. Yo me acuerdo antes cuando yo era chico, uno de los himnos de batalla cuando estábamos en Tacora, estoy hablando chico, 4 años, cuando estábamos en Tacora lleno, cuando los coordinadores oficiales de Tacora era mi amado hermano Víctor Bustamante, todos los domingos y cantaba el Salmo 100. ¡Wow! Hermano Víctor cantando el Salmo 100. O mi tío Pepe querido, José Donoso, otro de los insignes, coordinadores de Tacora, estoy hablando de la década de los 80, año 84, cantaba el himno Hermanos, dinos hoy algo de Jesús. Y después me dicen, ¿por qué me sé himnos tan viejos yo? Pero si los cantaba, hermano. Y cuando el himno doy tanto, y yo, chico, con los mismos rulos de acá, pero ahora los tenía acá arriba, por supuesto, corriendo por las bancas ahí de Tacora, yo ya tarareaba, dinos otra vez la historia. Dinos otra vez la historia del amor del Salvador. Y yo decía, cantan otra vez la canción, porque a mí ya me aburrió. Así decía yo. Qué feo. Pero miren, siempre la misma canción. Pero la del hermano Víctor no me aburría porque el hermano Víctor la cantaba en el espíritu, era otra cosa. Y él terminaba con el Salmo 100. Amén. Y ahí la iglesia reventaba, era una cosa. Se me ponen los pelos de punta solamente recordarlo, ¿cierto? Pero mire, cuando uno dice, ya va a cantar de nuevo el mismo himno, la misma canción, hay una que otra cara que dicen, ya va a cantar lo mismo otra vez. Es que para David, sus canciones favoritas eran las misericordias del Señor. Y probablemente su salmo favorito era el Salmo 136, que es un salmo antifonal. ¿Qué significa esto? Que el líder cantaba una línea y el pueblo le contestaba. ¿Qué crees que le haga? No. Mi amor, usted me mira y me hace decir tonteras. Por ejemplo, David decía, da gracias al Dios de los dioses. Y el pueblo decía, porque para siempre es su misericordia. Así es. ¿Cierto? Luego cantaba el líder, da gracias al Señor de los señores. Y el pueblo respondía, Porque para siempre es su misericordia. Amén. No, porque dice, porque su misericordia dura para siempre. 26 veces el pueblo repetía esas palabras cuando cantaban ese salmo.
El coro de este salmo era el favorito de David y lo utilizó en otros salmos en muchas ocasiones. Da gracias a Jehová porque es bueno, porque su misericordia es para siempre. Tenemos el Salmo 106 y el Salmo 107 que comienzan, ¿cierto?, con el mismo coro, mientras que el Salmo 118 comienza y termina con él. ¿Qué cosa? Simplemente con estas palabras. Ahí me está el tío Pepe, me está tirando la oreja. Miren. Has hallado en Cristo tu buen Salvador. Eres salvo por la sangre de Jesús. Amén. Ese era otro himno de batalla. O este. A la batalla, oh cristianos, con el escudo de la cruz. Sé fiel soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús, que con su gracia te sostiene. Y con potencia sin igual, su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. Y después A combatir. Y ahí nomás, porque si no, mire, si me empiezan a dar cuerdas y me mandan más himnos, los voy a cantar todos. Así que déjeme por favor terminar porque esto de verdad está delicioso, esto está muy rico. Un día vamos a hacer una tarde de alabanza. Ya, una tarde de alabanza, nos comprometemos. Amén. Estamos acá, ¿cierto? Amén. En el Salmo 118 es un salmo aún más especial porque comienza y termina de la misma forma. ¿Cómo comienza y termina? Porque para siempre es su misericordia, ¿cierto? Y donde una y otra vez David lo recalca y en el Salmo 89, versículo 1 dice: cantaré de las misericordias de Jehová para siempre. Uno de los capítulos más fascinantes de las Sagradas Escrituras es cuando el arca fue llevada a Jerusalén desde la casa de Obed Edom. Los cantores cantaban el himno número 1 de David y usted lo puede ver en Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 34. Amén. Primera de Crónicas, capítulo 16, 34. ¿Y cómo dice? Aclamad a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Amén. Entonces, las Escrituras tienen cuidado de hacer notar que esto había sido ordenado por el mismísimo, el mero rey David. Que dice Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 41. Dice así: y con ellos a Emán, a Jedutún y a los otros escogidos declarados por sus nombres para glorificar a Jehová, porque es eterna su misericordia. Ok. Y con ellos, Gemán. Un hermano una vez dijo, Gemán. Jimán. No, es Gemán. Ya tengo el poder. Dijo. No, es Gemán, hermanos. Jedutún. Y a los otros escogidos declarados por sus nombres para glorificar a Jehová porque es eterna su misericordia. Miren, Dios estaba tan en cuanto a la estructura davídica para poder adorar a Dios cuando están ahí, ¿cierto?, dedicando el templo, y esto me encanta. David hace... Bueno, lo primero, en Levítico capítulo 6, versículo 13, dice, el fuego de arder continuamente en el altar no se apagará, ¿cierto? Amén. Luego dice, porque enviará a los sacerdotes, ¿cierto?, para mantener el fuego ardiendo, la leña, habla de todo eso. Amén. Pero cuando habla del fuego ardiendo en el altar no se apagará, no solo habla de ese fuego físico, y eso entiéndalo bien. David era tanto su ánimo, su deseo de adorar, por eso se le llama el dulce cantor, que David estructuró 3
equipos de adoración. Y en estos 3 equipos de adoración, él puso a las personas indicadas en turnos de 8 horas, es decir, cada 8 horas existían personas que estaban un turno completo, una jornada completa, adorando y exaltando a Dios. Si usted se pone a pensar un poco, esto es prácticamente un pedazo del cielo aquí en la tierra. Amén. Porque cada 8 horas lo único que hacían era adorar y exaltar al Señor. Que ahí estaba, ¿cierto? Gemán, Jedutún y otros más, ¿cierto? Que olvidamos. Y era pero maravilloso. Y dentro de sus cánticos habituales, yo me imagino que David aparecía y Gemán decía, canta, canta, canta la que le gusta al rey. Porque para siempre es su misericordia. Y empezaba en su piano ahí. Y luego venía 8 horas después, aparecía el rey de nuevo. Y movía una pura ceja nomás el rey y decía, y empezaba el trovador, empezaba el salmista, porque para siempre es su misericordia. Ahora entendamos lo siguiente. En la dedicación del templo de Salomón, muchos años después, ¿qué canción cree usted que cantaba el pueblo cuando la casa de Jehová se llenaba de la gloria de Dios? El himno número 1 de David. Vamos entonces a Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 13. Gloria a Dios. Cuando sonaban, pues, las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alcanzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Amén. Imagínense después, 5 generaciones más tardes, su popularidad no había disminuido. Los cantantes designados para ir delante del ejército de Josafat no podían cantar otra canción. Tenía que ser el himno número 1. ¿Cuál era el himno número 1? Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 21. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Amén. ¿Y sabe usted? Este ejército de Josafat, cuando Josafat va a la guerra, los primeros que pone adelante no pone a los hombres armados. A los que pone adelante fueron a los cantores. Entonces, hay muchos que miran en menos la alabanza a los equipos de adoración dentro de la iglesia, y es porque simplemente no han leído nada la palabra del Señor. Quienes iban al primer campo de batalla, quienes hacían la primera guerra directa, era la alabanza. Es por eso que cuando la Biblia dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Amén. Cuando eso sucede, es porque el primer golpe que nosotros le damos al enemigo es a través de la alabanza, pero que no es cualquier alabanza. Es decir, porque para siempre es su misericordia. Y esto está escondido, ¿qué cosa? El amor de Dios. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué le hago recalcar esto? El primer gran golpe que le damos al enemigo no es de sapiencia, ni de conocimiento, ni nada de eso. El primer gran golpe que nosotros le damos al enemigo, que es Satanás, el diablo, no es tampoco grandes rudimentos en cuanto a la música. No, si es la esencia del amor de Dios.
Por eso cantaban ellos, porque para siempre es su misericordia. El enemigo se revolcaba en el suelo porque podían entender que aunque viniesen contra mí con espada, lanza, jabalina, aunque viniesen en contra del ejército del Señor, preparado y levantando el más grande, ¿cierto?, del armamento, que le respondían con sus trompetas, porque para siempre es su misericordia. Le estaban diciendo al enemigo, mira, tú te puedes parar en contra de nosotros el día de hoy con COVID, con enfermedades, te puedes parar con un sistema deplorable de salud, con un sistema de salud quizá horrible, con una economía tal vez horrible, pero aún así nos paramos enfrente y con garganta, ¿cierto? Ahí, como con voz de trompeta, le vamos a decir al enemigo, puedes venir con lo que sea, pero vamos a seguir declarando porque para siempre es su misericordia. Amén. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Me emociono. ¿Por qué? Porque es el coro y es la alabanza más potente. Y de decirle al mundo entero, de cantarles la esencia del Señor, el amor del Señor. ¿Por qué? Porque el amor del Señor es incondicional. Amén. Es incondicional. Así es. ¿Por qué David estaba tan cautivado con las misericordias de Jehová? En efecto, ¿por qué apreciamos tanto este aspecto del amor de Dios? ¿No será porque nos damos cuenta que nuestra propia debilidad, de nuestra propia debilidad y también de nuestra fragilidad? Si hay algo que debemos de dejar en claro, es que usted y yo, todo el mundo, le hemos fallado al Señor muchas veces. Así es. Y de muchas maneras. Y de eso no hay duda en esto. Pero el Señor Jesucristo, sin embargo, Él siempre extiende su mano de amor y de misericordia. Amén. Aleluya. Wow. Y cuando Él hace este acto maravilloso de extender su mano de misericordia, nos hace crear conciencia una vez más que el amor del Señor, el amor del eterno Dios, es aún mucho mayor que cualquier otro amor que jamás se nos haya ofrecido. Amén. Y aquí, aunque te duela, Gamaliel, y a mí también, el único que es incondicional es el Señor. Amén. Él es el verdadero incondicional. El mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Hace tiempo atrás, una persona que decía ser mi amigo me regaló una pequeña estatua, una figura. Era una cosa fea. Un hombre gordo, no sé si lo hizo en alusión a mí, pero parado en una balanza que decía 150 kilos aproximadamente, 330 libras. Pero la pequeña inscripción en la figurilla decía algo que a todos nos gusta oír. Pero así te quiero. Así, tal cual te quiero. Y era como uno de estos, no sé si vieron alguna vez uno de los villanos de Batman. Qué grande así. Ya, ese mismo. Dijo, aunque te parezca a él, pero igual te quiero. Y la pequeña inscripción decía, te amo tal como eres. Y
todos sabemos que somos imperfectos. Queremos hacer lo mejor que podemos y la mayoría nos esforzamos por mejorarnos en todos los aspectos, en diversos aspectos. Muchos creen que el amor se traduce en regalos costosos, ¿no? Cuando realmente a nuestros hijos no les interesan regalos costosos, sino que requieren más tiempo, dedicación. Sin embargo, debemos de entender esto y aquí lo asimilamos al nivel divino. ¿Qué gozo nos da de saber que el Señor Jesús nos ama tal como somos? Como aquella alabanza, ¿cierto?, de Jesús Adrián que decía, tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer, más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, ¿cierto? Es maravillosa. Saber que el Señor nos ama tal cual nosotros somos, nos permite levantarnos de nuestros fracasos. Nos permite también sacudirnos el polvo de la derrota y continuar caminando con el Señor Jesús. Y a medida que hemos experimentado el amor de Dios y llegamos a comprender sus características, sus dimensiones, nuestra relación de amor con Él crecerá hasta que podamos decir, como lo dijo el apóstol Pablo, y con esto termino. Vayamos al libro de Romanos, capítulo 8, versículos 38 y 39. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Qué nos separará del amor de Dios? Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Qué maravillosa palabra hemos tenido el día de hoy. Amén. El amor de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos podido experimentar el amor de Dios en la plenitud? Amén. En lo excelso. Yo creo que todos nosotros lo hemos podido percibir. Vamos a orar al Señor y darle gracias por la enseñanza del día de hoy. Luego de eso, ¿cierto? Vamos a estar orando también por las distintas peticiones que han llegado y en el nombre de Jesús lo hacemos. Padre del cielo, te damos muchas gracias por la enseñanza de hoy. Gracias, Señor, porque hemos podido comprender tu esencia, tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor Jesús, porque es mejor que la vida. Gracias, Señor Jesús, porque es tan alto que no lo puedo alcanzar. Es tan profundo que no alcanzo a llegar. Es tan ancho, Señor, que no dan mis brazos ni siquiera la longitud de poder medir cuán lejos está el oriente y el occidente, ¿cierto? El occidente y el poniente, poder acercarlos. Es imposible poder dimensionar cuánto amor tienes tú, Señor, para con nosotros. Y eso se transforma en fidelidad. Y esto se transforma en misericordia. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que han podido estar junto a nosotros. Y queremos, Señor, darte la gloria y el honor. Gracias, Señor Jesús, por aquellos que están escuchando esta enseñanza,
por aquellos que también las van a escuchar o están escuchándola, Señor, luego la repetición en YouTube y también en los podcasts que estamos subiendo de ellos. Señor, ayúdanos, Señor, que este mensaje se expanda. No para que la fama nuestra crezca, sino para que tu nombre sea puesto en alto. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor Jesús.